¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos después del receso, ¿no? Y hoy lo que tengo planteado que veamos es, primeramente, el surgimiento de la Unión Cívica Radical. Recordemos que nosotros habíamos visto anteriormente lo que fue la presidencia de Juárez Celman, nos introducimos después en lo que fue la Revolución de 1890 y el final de ese periodo de gobierno de Carlos Pellegrini. Lo importante que tenemos que recordar de lo que habíamos analizado en la clase pasada tiene que ver con el acuerdo, ¿no?, que Pellegrini va a realizar con Mitre. Un acuerdo que termina desembocando en dos cosas. Primero, en la ambición personal de Mitre de volver a ser presidente de la nación. Y por otro lado, el acuerdo entre estos dos personajes que van a propulsar la candidatura de Luis Sáenz Peña, presidente de la Nación. Cosa que va a dejar en enojo a otro integrante de lo que era para ese momento la Unión Cívica, que era Alem, el cual no participó de estas discusiones y se va a producir una fractura dentro de lo que es la Unión Cívica. Para este momento tenemos que pensar que luego de la asunción de Pellegrini, Mitre va a realizar un viaje a Europa, pero va a dejar gente dentro de la Unión Cívica como para mantenerlo informado de todo lo que acontece en cuanto a este movimiento. Bien, vamos a ver entonces cómo nace la Unión Cívica Radical. Tenemos que ver que dentro de lo que fue la Unión Cívica hubo grandes diferencias. Las diferencias estaban establecidas por sus dos principales líderes, por así definirlo, ¿no? Primero, en el caso de Leandro Nicéforo Alem, ¿no? Alem siempre fue partidario de la vía revolucionaria. ¿Por qué motivos nos podemos preguntar? Bueno, porque sabemos que el aparato político, o para llegar al poder, el fraude era la moneda corriente en esos días, ¿no? Y el radicalismo no estaba dispuesto a competir en un sistema fraudulento donde se garantizaba la sucesión presidencial. O sea, que para el radicalismo la revolución era un método para llegar al poder. Por eso yo siempre digo que si tenemos que recordar algo, o decir cuáles fueron las principales características que tiene en su nacimiento la Unión Cívica Radical, hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña, lógicamente en 1912, debemos afirmar que fue un partido de características netamente revolucionarias, ¿no? ¿Quiénes fueron seguidores de esta idea de Alem? Bueno, acá tenemos que nombrar a Aristóbulo del Valle, a Bernardo de Irigoyen, a Hipólito Yrigoyen, su sobrino, quienes mantuvieron la idea de la revolución. Por otro lado, ¿qué pasa por el lado de Bartolomé Mitre o del mitrismo? Bueno, no le interesa la revolución. Nos preguntamos por qué no le interesa la revolución. Y claro está, las apetencias son netamente presidencialistas. Los acuerdos de la Unión Cívica Nacional posteriormente con los sectores conservadores lo van a hacer mantener muy cercano a lo que tiene que ver el ámbito de poder, ¿no? El objetivo que dijimos, lógicamente, para Mitre era volver a realizar una nueva presidencia de la nación, como lo había hecho ya en 1862 hasta 1868, ¿no? Y otro de las características importantes que tiene el sector de Mitre, que es un aliado al roquismo. Ahí vemos las diferencias claras que se plantean dentro de la Unión Cívica. Esto va a hacer que estalle una crisis dentro de la Unión Cívica. ¿Esa crisis cómo va a terminar? Bueno, los mitristas por un lado van a formar lo que es la Unión Cívica Nacional, ¿no? Y Alem va a convocar a un comité nacional. Este comité nacional se va a reunir el 26 de junio de 1891, lo va a hacer en la calle Cangallo al 536, van a participar figuras muy importantes o cercanas a Alem, como Martín Irigoyen, Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, ¿no? Y, entre otros personajes también importantes, Francisco Barroetaveña. ¿Qué se va a decidir de esta reunión? Lógicamente que, claro está, la separación de lo que es la Unión Cívica Nacional y como resultado va a surgir lo que es la Unión Cívica Radical, que va a ser
un partido netamente opositor a los conservadores que nosotros vamos a ir viendo en estos momentos, ¿no? Como característica principal, ¿qué podemos remarcar? Por un lado, que es un partido netamente moderno, reflejándose en los países europeos, una organización a nivel nacional, una organización a nivel provincial, una carta orgánica que establece derechos y deberes de sus afiliados, ¿no? Y un alcance, como decíamos, a nivel nacional. Bien, ¿en qué centró la lucha la Unión Cívica Radical? Esto es importante. En elecciones libres y en la honestidad en la ocupación de los cargos públicos. Parece que en el futuro estos se fueron olvidando muchos, ¿no? Con referencia a esto, no solamente se lo esboza, sino que figura dentro de la Carta Orgánica. Y después, convocar a lo que tiene que ver la participación política, es otro punto importante que tiene la Unión Cívica Radical, ¿no? El sufragio libre, no como se viene realizando hasta este momento, que ya vimos las características, ¿no? Y que el único método, hasta que no estén dadas las garantías que va a mantener la Unión Cívica Radical para llegar al poder, es la revolución. Estos son, podemos decir, algunos principios básicos desde el surgimiento de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a entrar más en el aspecto político que tiene que ver con la presidencia de Luis Sáenz Peña. Como nosotros habíamos dicho, Luis Sáenz Peña ocuparía el periodo presidencial que va de los años 1892 hasta 1898. Su presidencia se va a ver interrumpida por una nueva revolución que vamos a analizar y solamente va a estar 3 años en el poder, va a durar desde 1892 a 1895. Bueno, ¿quién era Luis Sáenz Peña? Primeramente va a ser el padre a futuro de un nuevo presidente que va a ser Roque Sáenz Peña, ¿no? Era abogado y había ocupado el cargo también de juez de la nación. Su presidencia llega en un acuerdo entre el mitrismo y el roquismo, ¿no? Avalado por la figura de Pellegrini. Y bien, se va a hacer cargo de la presidencia de la nación en el año 1892. Va a tener como principal partido opositor dentro de su gobierno a lo que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Como vicepresidente lo va a acompañar José Evaristo Uriburu, que va a ocupar posteriormente, a la renuncia del presidente, el cargo de presidente de la Nación entre el periodo 1895 y 1898. Es un gobierno que se caracterizó principalmente por las grandes crisis de gabinete que tuvo, ¿no? Principalmente el Ministerio del Interior fue el detonante siempre de esta crisis. Pasaron distintos ministros, por nombrarles desde Manuel Quintana, Escalante o Cané, y esto hizo que este gobierno fuera muy condicionado por sus propios. He aquí que a raíz de estas intensas crisis de gabinete se va a producir lo que podemos decir una reunión de notables. Estos notables no eran ni más ni menos que Roca, Pellegrini y Mitre, que aconsejarían al gobierno algunas acciones. Primero, estos tres trataron de negociar algo que era importante para el crecimiento también del país, que era la deuda que teníamos con Londres. O sea que se encargaron primero de encaminar ese tema. Y posteriormente le pidieron al presidente formar un gabinete más popular, podemos decir entre comillas, ¿no? Por eso que va a elegir como ministro del Interior, para este momento, a Aristóbulo del Valle, un hombre que provenía de las filas de la Unión Cívica Radical. Tampoco funcionó el choque con Aristóbulo del Valle, y lógicamente con su postura política era inminente, y solamente Aristóbulo del Valle duró 36 días en el cargo de gobierno, lo que acá muestra que la crisis a nivel de lo que eran los cargos dentro del gobierno de Luis Sáenz Peña eran bastante problemáticas, ¿no? Bien, si tenemos que hablar de obras de lo que tiene que ver este gobierno, bueno, podemos mencionar algunas dentro del país. Yo, como les decía, en una clase me voy a ocupar de lo que tienen que ver las huelgas obreras. Yo ahora veo más la parte política, estoy viendo algunas obras que se van realizando, y después, en uno de estos cortos que yo les voy a estar enviando,
vamos a ver lo que tienen que ver las huelgas obreras de este periodo. Prefiero darlas todas juntas. Después yo les voy a hacer una especie, si lo podemos llamar, de cronología. Se los voy a mandar, como siempre, como les mando estas redes conceptuales que los subimos al foro, para que puedan ubicar todas estas presidencias, y ahí van a ir viendo también lo que tienen que ver estas huelgas, ¿no? Para que les quede organizado y lo puedan sincronizar, si es la palabra, ¿no? Bueno, como obras, los ferrocarriles siguen siendo un tema importante, ¿no? En todo esto. Ya para este periodo estaban comunicadas casi todas las capitales que había en el país con el ferrocarril. Menos una quedaba en este gobierno. La Rioja todavía no había llegado el ferrocarril allí. La obra de los puertos, el tema de la exportación de cereales, de ganado, era muy importante para nuestro país. Queda culminado lo que es el puerto de Buenos Aires, que les vuelvo a decir, un puerto que se construye durante la primera presidencia de Roca, el cual no cumplió con las expectativas que se esperaban, ¿no? Quedó chico en cierta manera, la poca profundidad o el poco calado también era uno de los problemas. Y el otro puerto que se termina de construir es el puerto de Santa Fe, ¿no? Toda la producción del litoral, obviamente, un puerto muy importante para que pudiera salir por esta boca. Bien, en otro orden de cosas, por ejemplo, en 1893, que es donde va a estallar la revolución, también se crea lo que es la Lotería Nacional, que también resultó ser un problema, ¿no? Uno cuando empieza a ver en los detalles de la historia, no sé, no es que sea un punto importante para ahora, pero ve que la misma funcionó también muchos fines de año para llegar a acuerdos en cuál número iba a salir y que muy pocos relacionados con el poder se vean favorecidos con estos números, ¿no? Bien, vamos a ver lo que fue la rebelión de 1893. ¿Qué es lo que pasa? En cuanto a la Unión Cívica Radical, para iniciar esto que tiene que ver con la revolución de 1893, a cargo del partido político se encontraba Leandro Nicéforo Alem. Y el presidente del comité de la provincia de Buenos Aires era su sobrino, el señor Hipólito Yrigoyen. ¿Cuál fue el objetivo de esta revolución ante la crisis que había de gabinete y la crisis del gobierno nacional? Lo que venimos diciendo, y es importante y yo lo marco. Digo siempre, esta sería una pregunta que es muy cortita pero de examen. ¿Cómo caracterizar a la Unión Cívica Radical en sus primeros años de vida? Un partido revolucionario. La revolución como método para llegar a lo que es el poder. O sea que el objetivo de la Unión Cívica Radical era llegar al poder. Se van a producir algunos alzamientos, yo acá se los marco, en Tucumán, en Santa Fe, donde es liderado por Alem, y dentro de Santa Fe, en la misma Rosario, donde el movimiento revolucionario es liderado por Lisandro de la Torre. He aquí que las tropas nacionales logran vencer a los revolucionarios, ¿no? En el caso de Alem va a ser encarcelado posteriormente por una ley de amnistía que va a salir durante el gobierno de Uriburu, va a lograr su libertad, e Irigoyen logra huir hacia Montevideo, ¿no? Esto es el panorama que dejó la revolución de 1893. Nosotros vemos en este periodo 3 revoluciones tendientes a llegar al poder. La de 1890, podemos hablar ahí de la Unión Cívica, y 2 llevadas adelante por la Unión Cívica Radical, la de 1893, y posteriormente nos queda ver la de 1905, como revoluciones llevadas adelante por este partido político. ¿Qué pasaba con el gobierno? Y el gobierno en todo esto quedó netamente desacreditado, ¿no? Las crisis que llevaba adelante, el tema agobiante de lo que era la deuda externa y la presión que ejercían estos notables hacen que Luis Sáenz Peña renuncie a la presidencia de la Nación. También lo va a hacer para ahondar aún más la crisis, quien era su ministro del Interior de esos momentos, que era el ministro Quintana. Lógicamente, con el aval de quienes estaban a las espaldas de estos sectores conservadores, José Evaristo Uriburu va a tomar la presidencia de la Nación para el periodo que varía entre 1895 y
en 98. Uriburu se manifestaba como un neto mitrista. Y bien, dentro de estos 3 años de gobierno se va a efectuar lo que sería el segundo censo nacional. El segundo censo nacional marca una población en la República Argentina de 4 millones de habitantes, de los cuales vemos que 1 millón son inmigrantes. Para que tengamos en cuenta más o menos el tema de la inmigración, ¿no? Esto ustedes lo van a ver mucho mejor con la bibliografía que yo les he dejado y en los capítulos que le he marcado con Fernando Devoto, que creo que la tiene muy clarita con respecto a este tema, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con esto, se van a inaugurar algunas obras importantes para lo que tiene que ver la capital federal, como por ejemplo va a ser la Facultad de Medicina, el edificio, ¿no? Se termina de construir. Tenemos también la inauguración de Bellas Artes y algo que es importante, si bien nuestro país no tomó matices de tipo industrial, después le vamos a dedicar también un tiempo a lo que tiene que ver la parte industrial, si la podemos llamar, o de los grandes talleres que iban surgiendo en nuestro país, que es la creación de la primera escuela técnica, que fue dirigida por Otto Kraus. Esto también es importante dentro de este marco de gobierno, ¿no? Y en materia internacional, como para ir cerrando ya este corto, siempre la hipótesis de conflictos que tenemos. Obviamente que la hipótesis de conflicto que mantiene nuestro país es lógicamente con Chile, como venimos diciendo, es el país con que más frontera compartimos, que más litigios tenemos por resolver para este momento, y bueno, la hipótesis de conflicto y la carrera armamentista se va siempre enfocando hacia el lado de Chile. Chile había experimentado para este momento un aumento notable en lo que tiene que ver la compra de armamentos, ¿no? Sobre todo de origen alemán. Por eso que el gobierno argentino comienza a poner foco en algunas cosas referente a este campo. Una de las primeras cosas es, llega al país y tiene que ver con la construcción de la fragata Sarmiento, que hoy la tenemos como un museo apostado ahí en Puerto Madero, ¿no? Y la construcción de una base naval, que se va a hacer hacia el sur, cercano a Bahía Blanca, que va a ser Puerto Belgrano. Esto tiene que ver como materia de lo que es lo militar. Bueno, redondeando lo que tiene que ver este pequeño micro que hemos tenido hoy sobre lo que es el surgimiento de la Unión Cívica Radical y las presidencias de Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, primero, destacar, la UCR surge como un partido revolucionario. Hasta que no estén dadas las condiciones totales como para presentarse a elecciones, así va a ser. Vamos a tener que esperar hasta la sanción de la ley Sáenz Peña y recién en 1916, ¿no?, la elección del primer candidato o el primer presidente radical, que va a ser don Hipólito Yrigoyen. Eso por un lado. Siguiendo con el tema del radicalismo, es el partido democrático más antiguo que tiene la República Argentina, surgido en 1891. Le va a seguir, y obviamente que lo vamos a ver en estos cortos, en 1896, la creación del Partido Socialista, ¿no? Y bien, por otro lado, lo que tiene que ver las profundas crisis, o la profunda crisis que se forma en el gobierno de Luis Sáenz Peña, con las crisis de sus ministros, y lo que tiene que ver el levantamiento de 1893, que proponía el radicalismo mediante una vía revolucionaria para llegar al poder. Y bueno, como para cerrar esto, decir que los sectores conservadores siempre fueron avalando figuras políticas que cerraran dentro de su misma lógica económica y política, ¿no? Por eso vemos que a esto me refiero con esta reunión de notables, hombres importantes dentro de este sector ideológico, como los habíamos nombrado, Roca, Pellegrini y Mitre, van a ser fundamentales para la formación de fórmulas presidenciales, ¿no?, para llegar al poder. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, espero que estén muy bien, como para comenzar lo que es este nuevo periodo que nos toca, ya que para otros años por ahí uno quedaba con que en este momento se suspendían
lo que eran las clases por los exámenes, ¿no?, que ustedes tenían, pero como nos informan de la dirección, tenemos que seguir durante el periodo de exámenes con las clases, que para mí es un gusto también hacerlo, ¿no? Y espero que tengan un buen comienzo de semana. Será hasta el próximo encuentro. Hasta luego.